Hola. No, Listo, listo, profe, todo suyo. gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de Sociología del Derecho. En este caso, vamos a avanzar con lo que corresponde a la unidad uno. En este caso sería la segunda parte de la unidad uno, ¿sí? Y para esto vamos a abordar los textos que están cargados ya, que están en el aula, ¿sí? Que están disponibles en el aula virtual. En este caso nosotros tenemos el texto de Giddens, del cual vemos el capítulo uno, Sociología, Problemas y Perspectivas. Vamos a ver también el texto de Nehemkins, ¿sí? Que también tomamos el capítulo uno, lo social, la naturalización de lo social, y esto lo vamos a ir relacionando con la primera parte que nosotros vimos en lo que respecta al contexto histórico de surgimiento de la disciplina, ¿sí? Donde vimos el texto de Ritzer, que es un esbozo histórico, y una ficha en donde también se resumen los principales hechos históricos que tienen relación con el nacimiento de la sociología. El texto que nos ayuda también a comprender esta segunda parte de la unidad uno es el texto de Bourdieu, Sociología y Cultura, de donde tomamos nosotros la parte que dice sociología, una ciencia que incomoda, ¿sí? Entonces, como para que nos organicemos, en la unidad uno comenzamos viendo el contexto histórico de surgimiento de la sociología con los dos textos que mencioné, y en esta segunda parte vemos Giddens, Nehemsky y Bourdieu, ¿sí? Yo voy a empezar a desarrollar en esta segunda parte, a ver, me fijo si se está compartiendo. Bien, en este caso estamos viendo la diapositiva que corresponde a esta primera parte que les mencionaba, ¿sí? El texto de Giddens. ¿Qué es lo que nos interesa que tomemos principalmente porque iniciamos con el texto de Giddens? Ustedes van a ver que en este texto se hace una introducción, en primer lugar, a de qué se ocupa la sociología, ¿sí? Como disciplina. Ahí en el texto dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades en el mundo moderno. ¿En dónde ubicamos entonces el inicio de la sociología? Está relacionada con la primera parte que vimos nosotros en la unidad uno, porque acá dice, es un intento de los pensadores por entender el impacto inicial de las transformaciones que acompañaron a la industrialización en Occidente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros abordamos el contexto histórico de surgimiento, remarcamos o hicimos hincapié principalmente en la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ¿sí? Revoluciones de orden político y económico que impactaron en la sociedad de la época y que trajeron como correlato la modificación en la vida de las personas, empezando principalmente por lo que respecta a la cuestión económica, es decir, nuevos modos de producción traen nuevas formas de agrupamientos, nuevas formas de entender el trabajo, de entender a la sociedad en su conjunto, de entender la idea de familia, ¿sí? Las formas de relacionarse con la tierra, de relacionarse con su lugar, relacionarse con otros. Entonces, se modifica, ¿no? La forma de vida de las personas y de los grupos. En función de esto, estas modificaciones ya habíamos señalado que traen cambios, ¿no? Cambios a nivel de interacción entre las personas, cambios en lo que respecta a la vida urbana, la vida rural, ¿no? Las migraciones.
¿Qué pasa con estos grupos que se trasladan de un lugar a otro en búsqueda de nuevas oportunidades en función que el modo de comercialización y de subsistencia al que estaban acostumbrados ha cambiado? Estas modificaciones, a su vez, originan nuevos problemas, ¿no? Vinculados a el hacinamiento, las enfermedades que esto provoca, la exclusión de grupos que no logran incorporarse a estas nuevas formas de intercambios. Entonces, en este sentido, los pensadores, los primeros pensadores de la disciplina, lo que les preocupa es entender la vida en este momento a partir del impacto que tuvo el proceso este de industrialización. Por eso es que dice, por eso es que Giddens ubica el inicio de la sociología en ese intento de los pensadores por entender ese impacto, es decir, traer algo de luz, traer algunas respuestas respecto a lo que estaba sucediendo con esas modificaciones en las formas de organización de esta sociedad. ¿Sí? Ahí en el texto ustedes van a ver que hay algunos ejemplos de cómo la sociología se ocupa del entendimiento, de la interpretación de determinadas problemáticas a lo largo, ¿no?, de la vida de las personas y en un contexto determinado. Ahí tienen tres ejemplos claros que menciona el autor que dicen amor y matrimonio, salud y enfermedad, crimen y castigo. Ya, ¿cuál es la idea del autor al momento de proponer estos ejemplos? Es llevarnos a pensar desde la mirada sociológica, ¿no?, cómo muchas veces los temas que forman parte de la agenda de la sociología, es decir, de lo que estudia la sociología, se van modificando en función del contexto histórico, político, ideológico de una sociedad. Y en los ejemplos ustedes van a ver cómo la concepción que hoy tenemos nosotros acerca de lo que significa el amor, esta idea de amor romántico, no siempre estuvo entendida del mismo modo. O sea, no es la misma mirada que la sociedad pueda tener respecto al amor y al matrimonio, ¿no?, si estamos hablando de décadas de por medio, ¿no? ¿Cómo, cómo se entendería, por ejemplo, hoy este tema y cómo era concebido hace 8 décadas atrás, por ejemplo, ¿no? Eh, Cómo era concebido, cómo era entendido y cómo era transmitido también esta idea a través de la letra de las canciones, a través de una novela, a través de un escrito, a través de una propaganda, a través de esas charlas cotidianas en una familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo, este ejemplo también lo lleva a esta idea de salud y enfermedad. ¿Cómo era concebido, ¿no?, la idea de enfermedad de una persona enferma en la actualidad y qué pasaba épocas atrás, ¿no? ¿Cuál era la concepción que se tenía sobre esto? Lo mismo el ejemplo de crimen y castigo, el uso público de la violencia, por ejemplo, las organizaciones, el modo de funcionamiento, qué pasa con las instituciones, por ejemplo, qué pasa con las prisiones, ¿no? ¿De qué modo es concebido el castigo ante una determinada acción que es entendida, ¿no?, como algo repudiable en una sociedad? Del mismo modo, así como lo podemos pensar como en tiempos diferentes, es decir, qué concepción tenemos hoy de la idea de enfermedad o de matrimonio y qué ideas circulaban respecto a estos temas hace décadas atrás. Del mismo modo, también lo podríamos pensar en cuanto a qué pasa con perspectivas diferentes desde sociedades diferentes, ¿no? ¿Qué pasa hoy con la idea que se tiene de este tema acá en Latinoamérica, en Europa o en una tribu africana? ¿Sí?
cómo también ese contexto nos configura al momento de interpretar un determinado tema. Entonces, desde acá, Giddens nos va planteando estos ejemplos y también en un momento nos pregunta, nos hace que nos preguntemos cómo veríamos, por ejemplo, o qué problema se nos ocurre a nosotros que hoy no se ha concebido o que se ha concebido hoy una determinada forma y que a lo mejor 5 décadas más adelante tengamos una perspectiva diferente, ¿no? Aquello que hoy no es considerado un problema, a lo mejor dentro de un tiempo sí entra dentro de lo que entendemos como problemáticas sociales. Por eso es que hay autores que nos dicen que la sociología tiene un carácter dinámico y un carácter estable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En la agenda de temas de la sociología hay temas que les son propios y que configuran ese campo de conocimiento. Es decir, por ejemplo, a ver, el otro día mencionábamos en clases que el tema del suicidio, ¿no? Es uno de los temas clásicos que está dentro de lo que la sociología se ocupa. Así también podemos mencionar otros, ¿no? Como la problemática vinculada a la exclusión y a la pobreza, como las migraciones, ¿sí? Hay temas que son propios de la sociología y que nosotros ya los entendemos dentro del campo de conocimiento de esta disciplina. Pero también tiene un carácter dinámico ese campo de conocimiento, es decir, que se va renovando en función de lo que a medida que pasa el tiempo una sociedad entiende como problemas sociales. Por ejemplo, hace décadas atrás, las problemáticas vinculadas al cambio climático no hubiesen sido consideradas como una problemática social. En cambio, hoy sí. Del mismo modo podemos citar quizás problemáticas sociales vinculados al eje de género, ¿no? Que en otros momentos no era parte de la agenda de problemas de los cuales se ocupaba la sociología y hoy, por la relevancia que tienen estos temas, se incorporan, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que la disciplina, la sociología como disciplina, tiene una agenda de temas estable y también una agenda de temas que son dinámicos, que se van renovando, que van cambiando. ¿Bien? En el texto este de Giddens, que ustedes tienen para la lectura, van a ver que el autor, perdón, comienza hablando de lo que es la sociología, de cómo inicia la sociología, empieza a llevarnos por estos ejemplos que fui mencionando, y también toma ahí aportes de otro autor. En este caso, toma aportes de Dubet cuando habla de las diferencias entre la sociología y el sentido común. ¿Sí? También, en otro momento del texto, toma aportes de Mills, por ejemplo, que ya lo vamos a ver. Pero en este caso, cuando hablamos de sociología y sentido común, lo que necesitamos aclarar es que la sociología comparte con el sentido común eh, la agenda de temas que mencionábamos recién. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si de pronto surge una noticia vinculada a un hecho de femicidio, ese tema puede ser estudiado desde la sociología con todo el análisis racional con el que cuenta la disciplina para poder hacer un estudio acerca del femicidio y puede ser estudiado también desde, o no estudiado, sino puede ser abordado desde el sentido común. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eh, una, dos personas que se encuentran de pronto haciendo fila en la carnicería
plantean el tema a raíz de la noticia que salió sobre un hecho puntual en el cual una persona, un hombre, asesinó a su pareja, ¿no? Y bueno, en esa noticia se dan determinados datos respecto a lo sucedido, en cuanto a fechas, lugares, edades de las personas y demás, ¿no? Entonces, dos personas, dos vecinas que están comprando, de pronto plantean el tema y comienzan a abordarlo desde el sentido común, es decir, desde lo que cada una de ellas interpreta, ¿no? Desde las convicciones, desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la información que cada una de estas personas tiene para hablar sobre el tema. El mismo tema, así tal cual el mismo título, ¿no? En el caso del femicidio, puede ser abordado desde la sociología, pero con otra mirada, con otra perspectiva, que no, desde la sociología no vamos a mirarlo igual, ¿no? Entonces, lo que plantean acá los autores es que existen diferencias, y que si bien compartimos el objeto de estudio en este caso, existen diferencias respecto a cómo vamos a abordar ese objeto de estudio, ¿sí? La sociología nos permite obtener conocimientos sobre nosotros y sobre la sociedad. El sentido común nos suministra, ¿no? A través de las ideas, intuiciones sobre ese comportamiento social. Esto, ¿no? Refuerza la idea del sentido común, pero existen diferencias. En primer lugar, vamos a mencionar la diferencia que hay respecto a el uso de una terminología específica. Desde la sociología, desde esta disciplina, vamos a hacer un abordaje de este tema, ¿no? Con una teoría propia, con una teorización propia que tiene un carácter organizado, racional, sistemático, que nos va a permitir recolectar datos, interpretarlos, producir conocimientos. Y esos conocimientos van a tener un carácter comunicable, es decir, se va a producir un conocimiento que va a ser accesible a la comunidad científica y en ese sentido va a ser un aporte al conocimiento de ese tema. Desde el sentido común no necesitamos eh, limitarnos, no necesitamos ceñirnos a las reglas a las determinadas reglas que puedan haber en cuanto al discurso lógico, ¿sí? No es que yo cuando estoy hablando con mi vecina sobre el tema tengo que ordenarme respecto a, no sé, la sintaxis o cómo estoy organizando mis ideas para presentarlas, ¿sí? Es en este caso, un intercambio, una conversación relajada de otro tipo. Ni siquiera tengo que tener un conocimiento amplio sobre el tema, sino que simplemente desde lo que yo opino, desde lo que viví, desde lo que miré, hasta desde mis prejuicios y subjetividades, puedo hablar sobre el tema, ¿sí? Otro punto de diferencia tiene que ver con la muestra que nos permite hablar sobre el tema en cuestión. ¿Qué significa esto? Cuando dos personas se encuentran en la fila de la carnicería y de pronto comienzan a hablar de este tema porque salió la noticia, ¿no? Es muy probable que una de ellas diga, ¿leíste lo que sucedió con tal persona que vivía en este barrio, que la conocíamos porque era sobrina de tal, y entonces el muchacho tenía, no sé, esta edad y trabajaba en un determinado lugar, y comenzamos a hablar del caso puntual, ¿no? De un caso con nombre y apellido, o sea, del tema en función de una situación. Y en función de esa situación y de ese tema, empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Desde el sentido común. Empezamos a decir, seguramente pasó porque él hizo tal cosa, o porque antes de esto había sucedido tal otra,
o porque, no sé, hubo ahí alguna situación con respecto a los hijos, o con respecto al trabajo, o con respecto a la familia, o, ¿sí? Empezamos a sacar conclusiones, empieza a jugar también la subjetividad de cada uno. En cambio, desde la sociología, nosotros no podríamos publicar un estudio acerca del femicidio, ¿no? Simplemente basándonos en un caso puntual, con nombre y apellido, ¿no? Sucedido en un determinado momento. Ese puede ser el puntapié, pero en realidad, para hacer un estudio sociológico, yo voy a tener en cuenta el tamaño de la muestra para ver las conclusiones a las que puedo llegar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de esta situación, voy a empezar a indagar desde el punto de vista estadístico, a ver cuántos casos en el rango de edad de estas personas se vienen dando en estas últimas 5 décadas, por ejemplo, ¿no? En su mayoría son mujeres entre 18 y 40, pongámosle, ¿no? Los varones involucrados son varones entre 20 y 50 o más. Este tipo de situaciones tienen una relación con el nivel de educación alcanzado o no, tienen una relación con determinadas características físicas, con determinadas situaciones de respecto a los lugares en los que habitan, o sea, puedo empezar a atravesar variables que me permitan despegarme del caso puntual con nombre y apellido para empezar a indagar otros tipos de datos que me permitan darle un contexto a esto que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel comparativo si tenemos en cuenta quizás situaciones como esta en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en la Puna Jujeña o en el Ramal? ¿O qué pasa en el NOA y en el centro del país? ¿O qué pasa entre casos en Latinoamérica en su conjunto? ¿Sí? O sea, puedo empezar a sacar distintas variables. Yo voy a tener en cuenta para llegar a un estudio aproximado de esta situación, no puedo emitir un juicio de valor en función de un caso, ¿no? Sino que voy a tener en cuenta, como decimos, el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si estamos hablando acerca del consumo de alcohol en adolescentes de un determinado colegio secundario. Yo ahí hago un recorte y digo, voy a estudiar este tema en el turno tarde en un grupo de adolescentes, no sé, que sean varones o mujeres de este rango de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en este colegio hay 800 estudiantes, ¿no? Entonces yo tengo que saber cómo hacer ese recorte para que el resultado sea lo más aproximado posible a una realidad. Porque si yo tengo 800 estudiantes y solamente hago 20 entrevistas, reparto 50 encuestas y hago 3 observaciones, las conclusiones a las que yo arribe no van a ser aproximadas a lo que realmente sucede en ese colegio porque la muestra no es significativa, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. Es decir, que para que el estudio desde la disciplina sea coherente, tiene que haber una muestra que esté en relación al grupo que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, bueno, vamos a estudiar qué es lo que pasa con el consumo de alcohol en este colegio, recortamos, porque en vez de 800, que es un montón, y digo, vamos a estudiar esta problemática en el 4 año de este colegio secundario, ¿sí? Destinado a adolescentes varones. Entonces, en ese caso la muestra se achica bastante, de 800, capaz que queda, no sé, en 120.
De esos 120 yo puedo repartir 80 encuestas, ¿no? Que es algo más sencillo y más rápido luego de obtener la estadística. Puedo decir que voy a hacer 20 entrevistas, ¿no? Entrevistas grupales e individuales a personas claves de este grupo. Puedo decir que voy a hacer observaciones en distintas situaciones en las que se encuentren este grupo de estudiantes, ¿sí? Puedo hacer un estudio de casos. Entonces, todo ese proceso de recolección de información y de datos me va a permitir a mí luego arribar a una conclusión que va a ser más aproximada, cercana a el tema que yo estoy investigando. Por eso es que existen esta diferencia entre la forma en que estudia la sociología y la forma en que puede abordar el sentido común, aun cuando el tema, ¿no?, sea el mismo. Por eso es que acá Giddens habla de los tipos de preguntas que hace la sociología. Él dice que existen distintos tipos de preguntas, ¿sí? Fácticas, comparativas, de desarrollo y teóricas. Es decir, esas preguntas con las que nosotros vamos a al campo para producir el conocimiento. Las preguntas fácticas tienen que ver con eh, los datos estadísticos, ¿sí? Es donde, por ejemplo, donde yo obtengo el dato preciso sobre el porcentaje que hay respecto a la desnutrición infantil en un determinado lugar, ¿sí? Es un dato, es objetivo, se obtiene a través del censo, a través del centro de salud, es un dato fáctico. Hay preguntas que son comparativas, que las hacemos relacionando, ¿no?, o contrastando distintas situaciones sociales. Por ejemplo, lo que les decía hace rato, yo puedo relacionar lo que sucede con esta problemática en distintas regiones de la provincia de Jujuy para luego llegar a una conclusión. O puedo contrastar, puedo decir, este tema en la provincia de Jujuy es entendido de este modo y está vinculado principalmente a estas causas. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el mismo tema es entendido o es atravesado por otras variables, ¿sí? O sea, yo puedo hacer preguntas comparativas que me permitan relacionar para darle más sentido a lo que estoy explicando, o que me permitan contrastar, contraponer dos realidades diferentes, lo cual también me permite eh, eh, argumentar, ¿sí? Existen también preguntas de desarrollo que yo puedo hacerme en la sociología. ¿Qué significa esto? Cuando yo comparo el presente y el pasado. Es decir, ¿qué sucede actualmente con el modo en que desde las leyes, desde lo cultural, desde el sistema educativo se entiende la problemática del femicidio y qué sucedía, no sé, 5, 6, 8 décadas atrás con el mismo tema desde estas perspectivas, desde la normativa, desde lo cultural, desde lo educativo, desde la comunicación, ¿sí? Entonces esas son preguntas de desarrollo que me permiten comparar presente y pasado. Eh, por último, están las preguntas teóricas. Las preguntas teóricas son una construcción de interpretaciones abstractas para explicar una variedad de situaciones empíricas. Es decir, yo tengo ya categorías que me permiten interpretar, ¿sí?, qué es lo que sucede con este tema. O sea,
Cuando nosotros estamos produciendo conocimiento desde la sociología, no es que estamos tampoco inaugurando un nuevo tema. Ese tema seguramente ya fue estudiado antes, ¿no? Desde otras perspectivas. Entonces, existen ya categorías abstractas, existen definiciones, nociones teóricas que me permiten entender mejor el tema. Entonces, esto es donde yo me apoyo para continuar con esa interpretación. Estas son las que Giddens llama las preguntas sociológicas, ¿sí? Estos cuatro tipos de preguntas. En esto que él va relatando respecto a cómo se analiza y cómo se aborda desde la sociología las problemáticas sociales, él ahí menciona que existen estructuras sociales, ¿sí? Dice que estas estructuras sociales se constituyen de acciones y relaciones humanas. Esas acciones y relaciones humanas se van convirtiendo en una pauta. ¿Por qué? Por la repetición durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Hay estructuras que se constituyen como estructuras porque tienen tienen una estabilidad a lo largo del tiempo y del espacio en una sociedad, ¿sí? Son acciones que se van enraizando, que son tomadas por una sociedad, que se forman parte de una cultura. Estas acciones están influidas por las características estructurales de esa sociedad. Es decir, cómo funciona la sociedad en un determinado momento histórico, político, social, ¿no? Según eso, también vamos a ir configurando los modos de acción. Por ejemplo, actualmente no se nos ocurriría, a nosotros no se nos pasaría por la cabeza de pronto levantarnos un día y porque estamos enojados con alguien, ¿no? Pongámosle el caso de un aula, una clase, llegar a entrar al aula y de pronto empezar a golpear a un compañero, ¿no? No se nos ocurriría porque en la estructura de la sociedad existen normas claras, ¿no? Formales, que vienen estableciendo el comportamiento de las personas y esa forma en que las personas acatamos esas normas, es decir, las incorporamos para nosotros mismos y se constituye en algo significativo de la persona, eso es lo que rige nuestro modo de acción, ¿sí? Entonces no hace falta que constantemente esté alguien parado dentro del aula controlando que nadie golpee a su compañero, porque esto es algo que no va a suceder, porque no solamente ya está reglamentado, ya está explícito, digamos, en un papel, en una norma, sino que además ya fue incorporado por las personas, por los grupos, y forma parte de nuestras acciones. Discúlpenme, por favor, pero todavía no me recupero bien de mi gripe y me cuesta cuando tengo que hablar mucho. Entonces, lo importante en este modo en que se van configurando las acciones en relación a la estructura de esa sociedad es tener en cuenta cómo el papel de quien hace sociología tiene que estar vinculado a la posibilidad de liberarse de la inmediatez de las circunstancias personales. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy haciendo un análisis sociológico de una determinada problemática, ¿no? Tengo que poder tomar distancia
de ciertas variables que pueden condicionar. Es decir, yo no puedo en sí abstraerme totalmente de la realidad de mi época porque formo parte de esta sociedad, porque fui criado y educado en función de estas normas, de estos ideales, de estos modos de comportamiento. Pero sí, desde el punto de vista sociológico, es importante hacer conscientes esas variables que atraviesan al momento de hacer un análisis sociológico, ¿sí? Esa inmediatez que dice que atraviesa las circunstancias personales. En esto, en este tema, en el texto, ustedes van a ver que el autor cita a Mills con su texto Imaginación sociológica. ¿Sí? El texto de Mills es el texto que yo les había mencionado cuando vimos la primera clase, el texto que se denomina La promesa. ¿Sí? Este libro de Mills, que se llama La promesa, está vinculado justamente a lo que se esperaba de la sociología en un momento determinado. Se llama La promesa porque justamente sociología como disciplina, ¿no? Asume como un compromiso, asume una promesa respecto a la posibilidad de eh, seguimos por, perdón, se cortó. Eh, Retomo. Giddens, en el texto que estamos trabajando, este capítulo 1, que es Problemas y Perspectivas de la Sociología, cita los aportes de Mills. El texto de Mills, el libro, se llama La promesa. Y ahí nosotros tomamos, de ahí a lo que hace referencia Giddens es a la primera parte de este texto que habla de la imaginación sociológica. ¿Sí? La imaginación sociológica de Mills es el aporte que este autor hace para poder entender cómo es la mirada sociológica. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que dice Mills respecto a la mirada sociológica? Él dice que quien hace sociología debe pensar tomando distancia de de las rutinas familiares de la vida cotidiana para verlas como algo nuevo. Es decir, que hacer sociología desde la idea de Mills, de la imaginación sociológica, sería como ponerse unos anteojos diferentes, ¿sí? Es decir, tomar distancia de esa rutina, de lo familiar, de lo que nos pasa en la vida cotidiana, para ver desde una nueva perspectiva, para no dar por hecho o no dar por dado el conocimiento del cual disponemos, sino que es, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del femicidio, este tema del cual hay mucha información, hay conocimiento actualmente, desde la mirada sociológica, desde la imaginación sociológica, sería poder hacerse nuevas preguntas, poder involucrar otras perspectivas, poder renovar ese abordaje que ya existe desde una mirada diferente desde la sociología. En esta idea de cómo trabaja la imaginación sociológica, esa perspectiva nos permite también hacer un análisis histórico
de las distintas temáticas, ¿sí? Un análisis histórico, un análisis político, un análisis económico, o sea, incorporar una mirada integral a las problemáticas que se entienden que en una determinada época son importantes de ser estudiadas. Cuando nosotros decimos cómo miramos desde la sociología, vamos a tener en cuenta lo que dice Giddens respecto a qué es en sí una ciencia, ¿no? Para que veamos el carácter científico de la sociología en este caso. ¿Qué es lo que dice Giddens? Una ciencia usa métodos sistemáticos de investigación. Tiene un pensamiento teórico, un examen lógico, utiliza argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimientos sobre un objeto particular, sobre un tema particular. Entonces, por esto, si nosotros pensamos cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos que señala Giddens respecto a lo que es ciencia, el uso sistemático, ¿no? Un pensamiento teórico, un examen lógico de la problemática, los argumentos que se van organizando para explicar un determinado tema, el conocimiento sobre este tema en particular, ¿sí? Si vamos teniendo en cuenta todos estos puntos, caemos en la conclusión de que la sociología es una disciplina científica, ¿sí? Porque reúne estas características. Utiliza un método de investigación sistemático, realiza análisis de datos, hace el examen de teorías, se dispone a la discusión lógica de las problemáticas y está además relacionada con la objetividad. ¿Por qué? Por los métodos de observación y de discusión que utiliza, por el carácter público que tiene la disciplina. ¿Qué significa esto del carácter público? Que el conocimiento que produce es un conocimiento que es comunicable, que es compartido en una comunidad científica y en una sociedad. Además, se expone a la crítica mutua en una comunidad de investigación, ¿sí? Es decir, que las formas de investigación y de producción del conocimiento que tiene la sociología se ajustan a las características de un pensamiento científico, de una ciencia. Esta, esta, estas formas de producción de conocimiento, estas formas de investigación que tiene la sociología, tiene implicancias prácticas. ¿Qué significa esto? Que nos ayuda a comprender una situación social, ¿sí? O sea, ese conocimiento que se produce en una comunidad científica tiene el fin de comprender una determinada situación social. Nos ayuda a generar más conciencia de la cultura de los grupos sociales. Eh, colabora en aumentar el autoconocimiento. ¿Sí? Yo conozco a la sociedad, conozco el grupo con el cual interactúo y por lo tanto también conozco de mis acciones. Y aporta conciencia social sobre problemas del mundo. Entonces, desde ahí podemos ir entendiendo cómo la sociología, por empezar, acá Giddens lo que hace es organizar cuáles son las características de la ciencia, ¿no? Cuáles son las características de la sociología como disciplina científica, el carácter objetivo de su conocimiento y qué implicancias prácticas trae esto respecto al estudio de problemáticas sociales, ¿sí? Bueno, esto está acá en esta diapositiva, lo que venía
lo que venía explicando acerca de lo que dice Giddens respecto a la ciencia, ¿sí? Uso de un método de investigación, el pensamiento teórico, el examen lógico de argumentos. Esto nos ayuda a constituir un cuerpo de conocimiento sobre un objeto en particular. Por lo tanto, la sociología es una disciplina científica, ¿sí? Ya dijimos por qué. Tiene estas características de objetividad y finalmente hablamos de las implicancias prácticas. ¿Bien? Bueno, esta parte respecto a las preocupaciones, ¿no? Es lo que veníamos hablando también cuando dijimos las diferencias entre sociología y sentido común. Si tomamos el tema de la sociología del sentido común, la primera diferencia tiene que ver con las reglas del discurso que se utiliza, con el tamaño del campo, que también ya lo expliqué, el modo en que cada uno le da sentido a la realidad humana, o sea, no es lo mismo, si bien podemos compartir objeto de estudio, pero no es lo mismo la perspectiva que vamos a tener sobre, no sé, la violencia en la adolescencia, por ejemplo, si lo vemos desde el sentido común que si lo hacemos desde la sociología. Y el último punto de diferencia entre sociología y sentido común es que la sociología observa las cuestiones cotidianas de forma más consciente, perdón, menos sujeta a la manipulación y más fuerte ante el control. Bien, ahora quiero pasar al texto, este es parte de Mills, que vamos a ver un poquito de Bourdieu y luego vamos a ver Nehamsky. En el texto de Bourdieu, Sociología y Cultura, el capítulo se llama Una ciencia que incomoda, ¿sí? ¿Por qué es que nosotros tomamos este capítulo de Bourdieu? Porque cuando estamos hablando de la sociología, en este caso de los alcances que tiene la disciplina, del modo de abordaje que tiene la sociología, es importante tener en cuenta, ¿no? Como dice Bourdieu, que la sociología tiene un sistema coherente de hipótesis, de conceptos, de métodos de verificación, y que cuando veníamos hablando hasta acá acerca del objeto de estudio de la sociología, o sea, de qué se ocupa la sociología, en el caso de Bourdieu, él dice que el objeto de estudio de la sociología es aquellos temas que están ocultos, aquellos temas que son censurados, aquellos temas que muchas veces no es conveniente que sean estudiados, o sea, no es conveniente para determinados grupos, para determinados sectores asociados al poder. ¿Y por qué es que Bourdieu dice esto? Él dice, la sociología no solamente estudia problemáticas sociales, sino que crea problemas. La sociología es una disciplina que crea problemas. ¿Por qué? Porque revela cosas ocultas, revela cosas que están reprimidas. En ese sentido, confronta, trae desencantos. ¿Por qué? Porque muchas de sus temáticas, ¿no? No son convenientes de que sean sabidas para determinados sectores. Porque, por ejemplo, un sector que se encuentra en una determinada posición de poder y que hace que se sostengan ciertas irregularidades, diferencias, inclusive perjuicios para determinados grupos de personas, y esa situación se sostiene en el tiempo
esa situación no es denunciada, no es sabida, se va a ir perpetuando, ¿no? Una situación, por ejemplo, de exclusión, una situación de violencia, una situación de incomodidad. Eh, entonces, si ese tema no es estudiado, en este caso por la sociología, tiene muchas más posibilidades de que esa situación se sostenga en el tiempo, de que esa situación no se cuestione y que por lo tanto se perpetúe. En cambio, cuando la sociología comienza a hacerse estas preguntas, esas preguntas que vimos hace un rato, distintos tipos de preguntas que se hace la sociología, cuando la sociología comienza a hacerse preguntas, comienza a indagar, comienza a abrir la puerta para empezar a pensar por qué pasa lo que pasa, ¿sí? ¿Cuáles son las razones de que una determinada situación se mantenga de una forma? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se sostuvo esta situación de irregularidad hasta, o de quita de derechos hasta que finalmente fue conseguido el derecho al voto por parte de la mujer, ¿no? Previo a que esto suceda, previo a que se le otorgue el derecho, se apruebe el derecho al voto femenino, eh, ¿qué es lo que sucedía en esta sociedad? Ese tema, ¿no? No estaba cuestionado, no era un problema social. Mucho antes estoy hablando, ¿no? Mucho antes de que esto sea aprobado, no era un problema social porque no estaba instalado como un problema. Podría haber determinada cuestionamiento, incomodidad por un grupo, por personas aisladas, pero no tenía la fuerza como para que sea sentida realmente como una problemática social que tenga que ser estudiada, cuestionada, que se fundamente, que se esgriman todos los argumentos necesarios para que esto cambie, ¿sí? Entonces, seguramente a un grupo de la sociedad ese tema no le interesaba que sea modificado. Por lo tanto, si no se habla del tema, mucho mejor, ¿sí? Por eso es que Bourdieu dice que la sociología no solamente indaga sobre los problemas, sino que crea muchas veces los problemas. Y desde ese punto de vista es entendida como una ciencia que incomoda, porque es una ciencia que critica, que revela cosas que están ocultas, que confronta y desde ese lugar choca con intereses sociales dominantes, ¿sí? Choca con los portavoces, dice él entre comillas. ¿Qué significa los portavoces? Aquellos que son quienes tienen la palabra autorizada. Por ejemplo, si vemos quienes escriben la historia, ¿no? Quienes escriben la historia de la patria. Por lo general los vencedores, por lo tanto lo hacen, o sea, no solamente los vencedores, sino quienes se encuentran en un lugar de poder desde el punto de vista económico, que tienen la posibilidad para transmitir su visión acerca de la historia, ¿no? Pero hay grupos quizás minoritarios que son relegados de esa historia. ¿Qué pasa con las minorías? Recién mencioné, bueno, el tema del voto femenino. Y podemos, como eso, hablar de otros grupos que están relegados a lo largo de la historia que nos cuentan los libros, ¿no? La historia, por lo general, recupera, ¿no? A modo de héroes, grandes nombres y fechas, cuando en realidad la trama es mucho más compleja. O sea, por detrás de esos nombres hay grupos de personas, ¿no? De distintas razas, de distintos círculos, de distintos estamentos sociales, ¿sí? Que aportaron y que tuvieron lugares protagónicos, pero que sin embargo no aparecen. Por eso es que Bourdieu dice que muchas veces la sociología choca con los intereses sociales dominantes de los portavoces, es decir, de quienes tienen la palabra autorizada. Por eso es que Bourdieu dice que quien hace sociología no tiene
que desconocer la posición que ocupa en el espacio social y en el campo científico. Es decir, la relación que se tiene con el mundo, ¿sí? Quien hace sociología, para Bourdieu, él dice, no todo es objetividad, ¿no? No todo en la sociología es esta idea de pretensión de objetividad que tiene la ciencia. No, nosotros tenemos que asumir la subjetividad porque tenemos que ser conscientes de nuestro lugar en el mundo, es decir, desde dónde estoy haciendo yo sociología. O sea, ¿qué pasa si yo tengo que escribir, yo digo, ¿no? A nivel personal, tengo que escribir un artículo sociológico sobre una determinada problemática actual. Esa problemática, que si bien va a seguir cada uno de los puntos del conocimiento científico, racional, objetivo y demás, también tengo que asumir que lo estoy haciendo desde mi lugar de mujer, de docente, de madre, de profesional, ¿sí? De jujeña, de toda una serie de aristas que me atraviesan y que le aportan una perspectiva a esa mirada que yo estoy teniendo, ¿sí? Entonces, lo que Bourdieu dice es que tenemos que visualizar esa postura. Y para él es un error desconocer ese lugar desde donde producimos conocimiento. Porque lo que estamos leyendo no es algo inocente. O sea, estos mismos temas, por ejemplo, lo podríamos estar abordando desde otros autores. Sin embargo, el hecho de elegir una bibliografía determinada, elegir estos autores, ya nos está dando una perspectiva, un posicionamiento sobre lo que para esta cátedra, por ejemplo, ¿no? Significa hacer conocimiento desde el punto de vista de la sociología. Entonces, por eso es que él dice, no cometamos este error de pretender cierta objetividad o desconocimiento sobre los posicionamientos. Tenemos que ser conscientes del lugar que ocupamos en el tiempo y en el espacio. Él dice, la sociología, para contrariar al poder en su función científica, o sea, la sociología cumple una función científica, ¿sí? Para contrariar al poder no debe servir para algo, sino comprender el mundo social empezando por el poder. ¿Por qué es que el Bourdieu dice no debe servir para algo? Porque hay artículos, hay autores que abordan el tema de la utilidad de la sociología. Hay textos inclusive que se llaman así, ¿para qué sirve el rol del sociólogo? ¿Para qué sirve la sociología? O sea, el tema de la utilidad de Bourdieu, por eso es que él toca este tema, porque él dice que en realidad la sociología no es que tenga una función utilitaria, ¿sí? De servir para algo, porque si le estamos pidiendo que sirva para algo, es pedirle que esté al servicio del poder. Entonces, por eso es que para Bourdieu la sociología debe comprender el mundo empezando por el poder, o sea, ser conscientes de cuáles son las variables que atraviesan esa producción del conocimiento, ser conscientes que la mirada que tenemos sobre un determinado tema está atravesada por la perspectiva que nos inculcaron en un sistema educativo, que está formado para que veamos el mundo de un determinado modo. ¿Sí? Y que ese sistema educativo, ¿no? Es el brazo del Estado, es el brazo ideológico del Estado, es la forma por la cual en una sociedad determinada, ¿no? En un momento histórico determinado, se realiza la socialización de un grupo de ciudadanos. ¿Por qué? Porque es a través del sistema educativo que se transmiten, ¿no?
las normas, los valores, las ideas, las formas de comportamiento que esta sociedad entiende que debe tener un ciudadano para luego moverse en el mundo. Entonces, él dice que debemos ser conscientes de esto. Por lo tanto, para él, la sociología no es neutra, ¿sí? Sino que está atravesada por esta subjetividad. Por eso dice que el sociólogo debe objetivar los efectos inevitables, perdón, objetivar los efectos inevitables que se dan, que se ve obligado a emplear. Por ejemplo, la escritura. O sea, nosotros nos movemos en esta sociedad y por lo tanto hay formas de producir conocimiento que nos llevan a cuestiones inevitables. Por, por ejemplo, el tema de la escritura, ¿sí? Que es una convención que ya está organizada de este modo. Para él, eh, existen relaciones entre la disciplina, entre la sociología y otras disciplinas. Por ejemplo, con la psicología. Él dice que lo colectivo está depositado en cada individuo bajo la forma de disposiciones duraderas. ¿Qué significa esto? A ver, volvamos a la idea. Lo colectivo está depositado en cada individuo bajo la forma de disposiciones duraderas. Es lo que veíamos recién en el texto de Giddens cuando habla de la estructura social y de la acción, ¿sí? Sería bueno que puedan hacer ahí una relación. ¿Por qué? Porque en la sociedad lo colectivo, ¿no? Se enraiza en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros significa eso que nos rodea, eso que nos da contexto, que nos da forma a la acción diaria. Desde el momento que nosotros nos levantamos y pensamos, bueno, me levanto, me cepillo los dientes, desayuno, salgo, estudio, trabajo, voy, almuerzo, hago compra, no sé, leo, veo determinado programa de televisión, vuelvo a comer algo, visito. Cada una de estas acciones son moldeadas de forma colectiva y tienen características específicas según la sociedad en la que nos movemos. El uso del tiempo, los horarios, el transporte, hasta la alimentación que tenemos, la música que escuchamos, el hecho de creer que estamos informados de manera objetiva cuando en realidad estamos accediendo a un determinado canal de noticias que tiene una perspectiva ideológica, ¿no? Que está encaminada hacia una línea de pensamiento. Entonces, la música que escucho, las noticias, las propagandas, lo que leo, todo tiene que ver con el modo en que lo colectivo, ¿no? Va moldeando las acciones individuales. Por eso es que él dice que lo colectivo se deposita bajo la forma de disposiciones duraderas. Esto que se convierte para cada uno de nosotros en lo cotidiano, en las acciones que realizamos, que aparentemente son individuales, en realidad tienen relación con lo social, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, tengo la costumbre de hacer determinada cosa, no sé, de escuchar música o de dormirme tarde porque estoy mirando las redes sociales, en realidad no es una cuestión netamente individual mía, porque esto 5 décadas atrás no sucedía. La persona se iba a dormir en un determinado horario, ¿no? Y no tenía un celular, ni tenía acceso a noticias de manera constante, ni estaba viendo
de manera directa la actualización respecto a la vida de determinadas personas a las que hoy sigue, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con lo que decía Giddens respecto a la estructura social y las acciones. Bourdieu lo dice en estos términos: lo colectivo está depositado bajo la forma de disposiciones duraderas. Entonces, esto que forma parte de mi vida cotidiana, en realidad tiene respuestas en lo social. Desde ahí, él lo relaciona con la psicología, porque eso que yo realizo de modo individual, no sé, esa actitud, por ejemplo, de violencia de un adolescente de 15 años que de pronto va y golpea a un compañero, que desde la psicología puede verse desde el punto de vista individual. Desde la sociología, nosotros lo que hacemos es analizar justamente cómo las acciones colectivas, ¿no?, se van haciendo carne en cada una de las personas, cómo influye la situación económica, social, familiar, los medios de comunicación, el acceso a las redes sociales, la música que escucha, las propagandas que ven, el cine y demás, en la configuración de, el, de la actividad de esta persona en particular, ¿sí? Entonces, desde ahí él hace una relación con la psicología. Y dice también que las palabras tienen fuerza. Él dice, no es la palabra la que actúa o la persona que la pronuncia, sino la institución. Esto viene en relación a lo que veníamos hablando respecto a lo colectivo y lo individual. No solamente en el discurso de cada uno de nosotros no están involucradas solamente las palabras, sino que la significación de esas palabras tiene que ver con una cuestión de institución. ¿Cómo, qué connotación tiene hoy el uso de una determinada palabra, que se fue modificando a lo largo del tiempo? A ustedes se les ocurrirán algunos ejemplos de cómo hoy utilizamos las palabras, quizás para agredir o quizás para en un gesto de cariño o en un intercambio amistoso, y quizás en otro momento esa palabra no formaba parte de un vocabulario cotidiano, ¿sí? O el uso de determinados términos que los traemos de otros lugares y que los acomodamos a las necesidades de lo que queremos transmitir. Entonces, él dice que en ese intercambio entre lo colectivo y las acciones, nosotros utilizamos, apelamos a palabras, y esas palabras tienen fuerzas, no como palabra en sí mismo, sino por lo que representa, ¿sí? Por lo que representa en cuanto a las instituciones, ¿sí? Es decir, ¿qué transmiten esas palabras? Bien, a ver, quiero ver si... Vamos a ver, en estas ideas que venimos trabajando acerca de Bourdieu, está también la posibilidad de relacionar con lo que Lucila Nehamsky trabaja en el capítulo 1, que es lo social y la naturalización de lo social. Ahí en ese texto, ustedes van a ver que la autora habla de la vida cotidiana. Sí, es un texto bastante ameno para leerlo, porque comienza haciéndonos preguntas respecto a cómo en la sociedad transcurre nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos como natural y qué es lo que entendemos como antinatural? ¿Cómo se dan las interacciones de las personas en esa sociedad? Hay algo parecido a Giddens, así como Giddens toma los tres ejemplos de matrimonio, salud y enfermedad, crimen y castigo. Nehamsky empieza hablando de esas interacciones en la sociedad y de lo que nosotros tomamos hoy como algo natural y que quizás en otro momento, ¿no?, tiempo atrás, fue antinatural.
Y nos pregunta también qué se nos ocurre a nosotros que hoy pueda ser entendido como antinatural y capaz que dentro de unas décadas sea concebido como algo natural. No sé, dejo la pregunta esta que seguramente la vamos a ver en los prácticos también. Formas de hacernos preguntas respecto a la sociología. En este texto de Nehansky, la autora, así como Giddens, eh, va citando aportes de otros autores. Por ejemplo, de Berger y Luhmann, de Bauman, de Bourdieu y de Mills. ¿Sí? El texto sirve para comprender un poquito mejor los aportes que ya venimos trabajando de los otros dos textos, porque va haciendo como una síntesis que es un relato más accesible para entender. En el caso de Berger y Luhmann, lo que toma de estos autores es el mundo intersubjetivo. Es decir, ¿qué pasa en ese intercambio social que realizan las personas? Y cómo esa interacción social está mediada por el lenguaje. El lenguaje es entendido como esa red simbólica. Está vinculado a lo que veníamos diciendo recién de Bourdieu, ¿sí? Que la palabra no es una cuestión sintáctica o semántica solamente, sino que la palabra, dice Bourdieu, representa institución. En este caso, Berger y Luhmann dice, el lenguaje es una red simbólica, es decir, son símbolos que tienen significación en la conducta de las personas, ¿sí? Esa interacción, cuando yo interactúo con otra persona, el modo en que lo hago, a partir de esa red simbólica, que es el lenguaje, ¿no? Puedo hacer uso de determinados términos según esa forma de interacción que esté sucediendo. No hablamos lo mismo si estamos entre compañeros haciendo grupo en clases, que si estamos en una tribuna alentando a un equipo, que si estamos en un boliche o estamos tomando mates en familia, ¿no? Entonces, el uso que hacemos de ese lenguaje tiene que ver con las características que tiene la interacción social. Y desde ahí se va configurando nuestro mundo intersubjetivo. Es decir, mi subjetividad está atravesada por el lenguaje y a su vez esa subjetividad está en relación con otras personas. Es decir, con las personas con las cuales yo intercambio, porque me muevo en determinadas órbitas. Bueno, Bauman habla de las órbitas, ¿no? Yo me muevo en esta órbita laboral porque trabajo en la universidad. Me muevo en esta órbita en la cual tengo un grupo con los cuales comparto alguna actividad deportiva. En esta otra órbita, una actividad de recreación. En esta otra, comparto desde lo familiar, con mi grupo cercano. En esta otra, desde un grupo de amigos. Entonces, en esos intercambios que nosotros vamos realizando a partir del lenguaje y con estos grupos, voy construyendo mi mundo intersubjetivo. Por eso es que en esa construcción, la mediada por el lenguaje, se va produciendo la idea de la cultura y del hombre como producto social, ¿sí? La persona es el producto social de esta cultura. Este modo de ser que tiene hoy, pongámosle una chica de 15 años, estos modos de comportamiento, estos modos de expresión, estos modos de intercambio, estos términos que utiliza al hablar, al comunicarse, en los videos que sube, en los chats que comparte, en las lecturas que hace y demás, es el producto social de esta cultura, del resultado, ¿no? De esta cultura, de este momento histórico en el cual atraviesan este tipo de música,
estas lecturas, estas formas de aproximación al conocimiento que son muy distintas a las que acostumbrábamos décadas atrás, ¿no? Cuando el acceso al conocimiento en otros momentos estaba dado, por lo general estaba limitado, ¿no? A determinadas órbitas y a determinadas personas, o sea, quiénes eran los que poseían el conocimiento para poder transmitirlo, determinadas personas. Quiénes eran los que podían producir, los que estaban, entre comillas, autorizados a producir conocimiento, eran también determinados grupos. Hoy esa producción del conocimiento, por ejemplo, tiene mayor apertura. Hoy podemos nosotros decir, bueno, vamos a participar de una wiki y entre todos vamos a armar un, un texto sobre un determinado tema y lo vamos a compartir con otros. Este conocimiento puede además ser enriquecido por la perspectiva de otros usuarios, ¿sí? Tenemos acceso a vías de actualización de la información que en otros tiempos no la teníamos, ¿no? Esto de lo inmediato, de lo rápido, de lo efímero, también hace a cómo se configura hoy la persona, o sea, cómo somos productos sociales de una determinada época, ¿sí? De una determinada cultura. Entonces, en esos intercambios, en esa producción, es que podemos ir entendiendo y de ahí ir interpretando ese mundo intersubjetivo. Bueno, en este texto de Nehamsky también retoma la idea de la diferencia entre sentido común y sociología que plantea Bauman, ¿sí? Creo que es un punto que ya lo trabajamos recién desde Giddens, así que eso ya estaría. Del mismo modo, también toma el concepto de Bourdieu sobre sociología como una ciencia que molesta. Y entre las características que menciona respecto a la sociología, lo que podemos rescatar como un aporte diferente a lo que ya veníamos hablando es la historicidad, el contexto y la biografía. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta que los comportamientos sociales tienen este carácter de historicidad, es decir, que responden a una época histórica determinada. Por otro lado, entran en relación directa con el contexto, con el lugar en el que nos movemos, con las características que tiene este espacio y este tiempo, con la normativa, con las condiciones económicas, con las decisiones respecto a la educación, ¿sí? Con los medios de comunicación, pero en relación con la biografía. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la biografía de una persona, estamos hablando de la historia de esta persona, ¿no? De los principales sucesos importantes en la vida de una persona, desde que nace hasta que muere. Entonces, ¿qué es lo que dice la autora? Hay que tener en cuenta que para hacer sociología tenemos que poder relacionar la biografía y la historia, ¿sí? Es decir, las características propias de las características propias de un sujeto en relación con su contexto, en relación con la historicidad. Y también Nehamsky toma los aportes de la imaginación sociológica de Mills para hacernos ver que que la imaginación sociológica, perdón, es la capacidad mental que permite develar esas conexiones que existen entre la trayectoria de los sujetos y su tiempo. Fíjense que Giddens aporta una mirada de la imaginación sociológica, ¿sí? De Mills.
Y en este caso, Nehamsky toma otra parte de la imaginación sociológica de Mills y dice que la imaginación sociológica es la capacidad mental que nos permite a nosotros develar esas conexiones que existen entre la trayectoria del sujeto y su tiempo, es decir, esta relación entre la biografía y la historia. Soy lo que soy en función de un momento histórico determinado, ¿sí? La intersubjetividad que dijimos también al principio. Para él, para Mills, la imaginación sociológica es una inquietud, o sea, es la forma de abordaje que nos permite la sociología y también es un problema, ¿sí? Como problema, la imaginación sociológica nos tiene que ayudar a develar qué es lo que sucede entre esa relación, entre la persona y su mundo, la persona y su contexto. Y su contexto. Bien, entonces, cuando nosotros vemos Nehamsky, Giddens y Bourdieu, ¿sí? Estamos centrándonos en, primero, ¿qué es la sociología? ¿Cuándo inicia la sociología? ¿De qué forma estudia la sociología las problemáticas, o sea, el objeto de estudio? ¿Cuáles son las principales características? ¿Por qué lo hace de este modo? ¿Y cuáles son sus aportes? ¿Sí? Esta parte la relacionamos con el contexto histórico de surgimiento de la sociología. Recordemos que en el comienzo de Giddens dice que el inicio está ubicado en ese intento que tienen los pensadores por entender cuál es el impacto inicial de esas transformaciones de la industrialización, ¿sí? Entonces, es importante que en la unidad 1 podamos articular ambas partes, que no quede como separado y ustedes digan, bueno, el contexto histórico es esto, y hablamos revolución industrial, revolución inglesa, revolución francesa, las características de la época, y como otra parte separada, esto que estamos viendo ahora sobre las características de la sociología, el inicio de la disciplina y todo lo demás, ¿sí? No son dos cuestiones separadas, tienen que ser entendidas de forma articulada, porque en el mismo concepto que da Giddens sobre la sociología dice que inicia porque los principales pensadores querían comprender qué sucedió a partir de los cambios, a partir del impacto de ese proceso de industrialización. Entonces, esto significa que nosotros para entender la sociología como disciplina, tenemos que entenderla, ahora hablando de Nehamsky, entenderla en el contexto de su época, ¿sí? Por eso es que vemos estas partes, pero tienen que poder hacer esa relación. Eso es sumamente importante y lo aclaro porque muchas veces cuando van a rendir me dicen, bueno, yo preparé el contexto histórico. Y en realidad no. La unidad 1 está formada por estas dos partes y tienen que poder hacer relación entre estas dos partes. Bueno, entonces, hasta acá vamos a llegar con los aportes de estos tres autores respecto a la organización de la disciplina, los alcances de la disciplina, la forma en que se estructura, las formas en que preguntas, las características científicas, ¿sí? De lo que significa la sociología. ¿Sí? Hasta acá llegamos con esta primera parte, perdón, con esta segunda parte de la unidad 1. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, es importante que después de escuchar la clase y de cruzarla con la lectura, puedan luego trabajar respecto a algunas preguntas puntuales que les puedan surgir en el práctico. ¿Sí? Bueno, disculpen nuevamente por las interrupciones por ahí por mi garganta.
Estamos en contacto y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.